a tratar, a estudiar bajo la palabra de Dios algunos personajes bíblicos. Y el libro de Reyes, el libro de Crónicas, los libros de Samuel, que son libros históricos, muestran el comportamiento que tuvieron diferentes reyes a lo largo de la historia. Y ese comportamiento vemos que se repiten a lo largo de las décadas, de los siglos, porque aunque los tiempos cambian, es cierto que hace 2000 años, 3000 años no había la tecnología que hoy tenemos, pero las pasiones humanas siguen siendo las mismas. La codicia, el odio, el rencor, la idolatría, los pecados de sexo, ¿no? Etcétera, etcétera, la brujería, hechicerías, etcétera. Y hay dos reyes, hermanos, que a mí me impresionan mucho, me llaman la atención. Uno de ellos es el rey Josías y el otro es el rey Ezequías. Si nos vamos a Segunda de Reyes, yo invito para que abran sus Biblias ahí desde su casa, ¿no? Yo voy a estar también leyendo ahora la Biblia para poder guiarles. En Segunda de Reyes, capítulo 22, tenemos el reinado del rey Josías. Y este rey, ¿no?, cuando empezó a gobernar, nos dice en el versículo 1, pues era un niño. Entonces, muy probablemente con 8 años, que dice que empezó a gobernar, así nos dice en el versículo 1 del capítulo 22 de Segunda de Reyes, ¿no? Muy probablemente lo hizo pues con tutores, etc. Pero sucedió algo. Tenía este rey un apego, un amor a las cosas de Dios muy importante. Y eso es la enseñanza que hoy día tenemos que tener. ¿Y por qué, hermanos? Porque en aquel tiempo, igual que en los tiempos de hoy, pues muy pocos buscaban a Dios, muy pocos leían la Biblia, muy pocos no oraban, muy pocos hacían las cosas correctamente. Entonces, muy importante que nosotros veamos que los tiempos de hace 2700 años, que es más o menos cuando se dio la época del rey Josías, pues serán tiempos similares en cuanto a perversión y pecado como tenemos ahora. Y entonces, ¿qué ocurrió con este rey? Pues ocurrió que mandó que fueran a limpiar, que fueran a arreglar, que fueran a reconstruir el templo. ¿Y qué ocurría en aquellos días? Adoraban a otros dioses de las regiones vecinas. Entonces habían puesto una imagen de la diosa, una estatua de la diosa Asera dentro del templo. Habían puesto diferentes ídolos pues dentro del templo. Igual que vemos hoy día en estos tiempos con muchas imágenes que no están permitidas por las palabras de Dios, muchas imágenes de vírgenes, de santos, etcétera, y yéndote al país donde tú quieras. Entonces nosotros debemos adorar a Dios. En los 10 mandamientos, los 4 primeros, nos hablan muy claro, queridos hermanos, de el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, en Éxodo 20, están los 10 mandamientos, dice: no te harás imagen ni escultura de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. Nada, no podemos hacernos ninguna escultura, y menos arrodillar, menos meterla en un templo dedicado a Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando nos vamos a Segunda de Reyes? ¿No? Dice que le dieron dinero en el versículo 6 a los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar el templo de Dios, la casa de Dios. ¿Y qué ocurrió?
en el versículo 8 dice: entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Y en el versículo 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Es decir, encontró un libro que era la Biblia. ¿Y qué ocurrió con ese libro? Ocurrió que lo leyeron al rey. ¿Cuánto me gustaría a mí que a los diferentes presidentes le lean la Biblia? A las diferentes personas lean la Biblia. ¿Qué ocurrió? Que no le entró por un oído ni le salió por otro, como a veces sucede. Hay muchas organizaciones que reparten Biblias por el metro, por las calles, en los hoteles uno va y se encuentra siempre una Biblia por ahí. Hay diferentes ONG, como las de los Gedeones, que su función es repartir y regalar Biblias. Nosotros también en nuestra iglesia, ¿cuántas personas vienen y le regalamos una Biblia? Porque ¿sabes qué es lo importante? Que la leas. Lo importante es que la escudriñes. Lo importante es que entiendas que este libro no es cualquier libro. Este libro es la palabra de Dios. Este libro es el único que puede transformarte, que puede cambiar tu vida. Y te lo dice alguien que se ha tragado y se ha empollado muchos libros. Porque yo he tenido que estudiar para sacar mi carrera, mi doctorado del mundo, ¿no? De economía. He tenido que estudiar por un tubo libros que de un año para otro ya no servían porque salía una edición mejor. Libros que hoy día están totalmente en desuso, desfasados. Tú coges un libro de administración de hace 18 años, 19 años, cuando yo estudié, y ese libro no sirve absolutamente para nada, nadie lo lee, los tiran. Sin embargo, la Biblia es el único libro que tiene vigencia. Bueno, ¿qué ocurrió? Que se lo encontraron empolvado. La Biblia en papiro, ¿cómo sería, no? Se lo encontraron y se lo llevaron al rey Josías, y se lo leyeron. Mira, hemos encontrado este libro y mira lo que dice, vamos a leértelo. Y el rey prestó atención y escuchó. Por eso es muy importante que escuches la palabra de Dios, porque quien aquí te habla, yo he estado toda mi vida, fui a colegios religiosos aquí en Madrid, y no conocía la Biblia, la palabra de Dios. No la conocía. En mi época, en la cual yo iba a la Iglesia Católica, porque claro, la religión oficial aquí en España es la católica, yo iba a la Iglesia Católica. ¿Y qué leen en las misas? Pues leen unos determinados fragmentos de la Biblia, pero eso no es estudiar, no es escudriñar. Y ojo que uno se ponga a leer un poco, no, que la Biblia hay que interpretarla. Mira, vamos a ver. Esto es palabra de Dios. Y Dios es el que te va a hablar a ti. No necesitas un pastor, no necesitas un cura, no necesitas un obispo, no necesitas a nadie para que te interprete la Biblia. Tú lo que necesitas es leerla, escudriñarla, estudiarla. Y si no entiendes algo, ponte de rodillas y pídele a Dios que te guíe. Bueno, ¿qué ocurrió volviendo al pasaje bíblico? Porque a mí me sucedió algo parecido a lo que le sucedió a Josías, por eso me gusta contarlo de esta forma y explicarlo de esta forma. Pues, ¿qué ocurrió? Ocurrió que se lo leyeron, ¿no? Y mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11. Y cuando estamos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar sus vestidos era un acto, ¿no?, de humillación ante Dios. ¿Y por qué?
rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Azbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de estas palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y todas estas personas, ¿no? Y fueron a el templo de Dios, ¿ok? Y el Señor les habla al profeta, ¿no? Y dice: así ha dicho Jehová, versículo 15, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¡Wow! ¡Wow! Primera cosa, ¿cómo Dios nos habla? Porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios real. Hay quien, cuando tú le dices que Dios te habla o te muestra o te indica, se ríe. Sí, porque nos han enseñado, nos hablan de un Dios lejano, se necesita intercesores, que si no tú reza, tú haz así, tú pide a un santo, pide aquí o pide allá. No. Justo de qué pecado está hablando Dios aquí. ¿De qué pecado? El pecado de idolatría, porque ¿qué hacía el pueblo en vez de adorar a Dios? En vez de seguir los mandamientos de Dios, en vez de escudriñar la palabra de Dios, en vez de amar al prójimo, de hacer las cosas correctas a los ojos de Dios, la gente adoraba imágenes igual que se hace hoy día. Porque hoy día se adoran imágenes, y aquí en España se adoran muchas imágenes. Se adora en Latinoamérica una barbaridad. Tú vas a Latinoamérica y allí tienen en cada país de Latinoamérica sus propias imágenes, sus propios santos y sus propias cosas. Entonces, el Señor, querido hermano, querido radioyente, el Señor quiere que tú tengas una relación directa con Él. Directa. Y te habla una persona que yo tenía hasta en mi cartera, que si la estampita de este santo, de este beato y de este no sé qué, porque así me habían educado. Pero cuando conocí la palabra de Dios, leí los 10 mandamientos, que ahora los vamos a leer, leí los 10 mandamientos, en el cual el segundo mandamiento, el segundo mandamiento real nos dice que no adoremos imágenes, que no adoremos, nos inclinemos ante ninguna estatua, escultura ni nada. Solamente podemos adorar a Dios. Deje de hacerlo. Bueno, este rey se daba cuenta de que estaban adorando a diferentes imágenes por aquí, patatín, patatán, etc. Y Dios no le agrada, porque ahí estamos minimizando el poder de Dios, ahí estamos adorando a otros dioses. Ya, no, pero es que este santo tiene que ver con esto, tiene que ver... No, olvídate. Dios es muy claro en su palabra. Dios nunca se ha parecido a nadie. Nadie le ha visto jamás a Dios.
por una sencilla razón, porque no quiere que nos hagamos imágenes de ningún tipo. Así nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 4. No, ninguna figura visteis en el desierto cuando yo estuve. ¿Y por qué lo dice Dios así? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Él diferente. Entonces este rey, cuando leyó el libro, ¿ustedes no creen que habría por ahí, si todo el mundo adoraba a otros dioses, que le dirían, no, pero ahora la moda es adorar a este Dios? O no, pero es que eso no sirve, mira, pues si todas las naciones que están aquí al costado adoran a este Dios, a esta diosa, a esta... No. Él cogió y dijo, vamos a ver. La Biblia, este libro es la Biblia. No sacó Dios a nuestros padres del Mar Rojo, de Egipto, no hizo todos estos milagros, estas plagas, no hizo... Entonces el rey, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de cómo hay un Dios todopoderoso y cómo el rey, mis queridos radioyentes, tenía claro, inamovible. Eso fue lo que me ocurrió a mí. A mí fue una cosa impresionante como yo descubrí la Biblia. Una cosa impresionante. Lo mismo mejor, ¿no? Y no fue aquí en España. ¿Por qué? Porque yo estaba en aquel tiempo pensando que si el trabajo, que si estudios, que si el dinero, pesetas, que era lo que había en los 90, ¿no? Etcétera. Mis prioridades eran otras. ¿Qué hace Dios? El Señor me saca de España, me lleva a otro país y ahí conozco la Biblia, conozco la palabra del Señor. Mi vida cambió. Cuando yo conocí la Biblia, conocí la palabra de Dios, mi vida cambió. Dije, ¿qué? El Señor nos dice que debemos hacer esto, el Señor nos dice que debemos hacer lo otro. Entonces, la palabra de Dios es la que puede también transformarte a ti, al igual que lo hizo con el rey Josías, con el pastor Miguel y con tantísimas personas a lo largo del mundo. Cuando dejan que la palabra de Dios y Cristo entre en su vida, en su corazón, tú vas a cambiar, vas a transformarte, vas a ser una persona diferente. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el rey, capítulo 23 de Segunda de Reyes, mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey hasta la casa de Jehová, con todos los moradores de Jerusalén, y con todos los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Todas las palabras. Entonces, ¿qué hizo este rey? Leyó la Biblia. Es como si Mariano Rajoy llega, el presidente del gobierno aquí en España, llega, ¿no? Y dice, miren, he descubierto la Biblia, y sale en televisión y se pone a leer la Biblia. Miren, tenemos que adorar a Dios. Pues eso hizo este rey, para que vean ustedes. Hay quien dice, pero ¿cómo vas a...? ¡Ay, qué vergüenza tendrá si hace eso! Pues igual, hace 2600 años, cuando estaba este rey Josías, igual. Pero se convirtió de corazón y tenía clarísimo de cómo hay un Dios todopoderoso y cómo tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto de Jehová, de que irían en pos de Dios y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hicieron un compromiso a Dios. Señor, perdónanos. Tú dices a través de tus profetas que vamos a tener, ¿no? Y que no estamos cumpliendo contigo. Te pido que nos ayudes, vamos a cumplir. Hicieron un pacto. Entonces, ¿qué ocurre? El pueblo estaba acostumbrado a adorar
a todo tipo de dioses, a leer el horóscopo, lo dice, ahora lo vamos a leer, los signos del zodiaco, tenían sus brujos. Aquí en España también tenemos, hay varios canales de brujos que están ahí 24 horas, ¿no? Y hay quien llama, paga su dinero y hay quien está todo el día viendo eso, que es una abominación, nos dice el libro de Deuteronomio, una abominación tremenda ante los ojos de Dios, tremenda. Pues eso hacía el pueblo, eso hacía el pueblo. Entonces dice en el versículo 4, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Era un dios, Baal. Para Asera, era una diosa, la que llamaban además la reina del cielo en aquel tiempo. Hoy llaman a la reina del cielo, ¿no?, a la Virgen María. Y pues igualito, igual. ¿Me entiendes? Es una abominación. Solo hay un rey de los cielos, que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Para que quitaron todos los utensilios de Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal. Había sacerdotes, ¿no?, que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco. Vean, cómo el horóscopo no es un tema moderno, no. Ahí está en todos los periódicos que el horóscopo, que Piscis, que no sé qué, eso no sirve para nada. Y si tú crees en eso, estás maldiciendo tu vida, estás cometiendo un pecado solamente leyendo eso en el periódico. Sí, hermano, yo lo leía. A mí me decía, Miguel Ángel, ¿quieres que te lea la mano? Y yo ponía mi mano, a ver qué encuentras. Pero sabes, cuando uno se convierte a Cristo y se da cuenta de cómo hay un Dios todopoderoso que nos manda que seamos personas fieles, personas ordenadas, personas que creamos solamente en Dios, nuestra vida cambia. Y eso es muy importante, queridos radioyentes, que lo tengamos muy claro. ¿Por qué? Porque eso está en las sociedades, pero no en la sociedad de ahora. Está de toda la vida, desde hace miles de años. Está todas esas cosas que no sirven para nada, que es un engañabobos. Entonces es muy importante que entendamos, ¿no?, cómo hay un Dios todopoderoso, que Dios aborrece todo eso. Hay quien después dice, ay, pero todo me sale mal, me vienen enfermedades, ¿Pero qué quieres? Pues si andas todos los días leyendo el horóscopo. ¿Qué quieres si andas yendo a la divina, andas yendo al brujo? ¿Qué quieres si andas, ¿no?, idolatrando, rezándole a santos, a vírgenes? Eso no te va a sanar ni te va a hacer nada, porque Dios aborrece todo eso. Dios lo aborrece. Yo lo hacía. Yo leía el horóscopo. Yo iba tenía ídolos en mi casa, etcétera. Pero no es de agrado a Dios. No lo es. Por eso aquí nos habla en el versículo 5 de que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, porque la habían metido dentro. Igual que ahora tenemos imágenes de santos y santas en las iglesias, que es abominación para Dios. Y las sacó las imágenes de todo eso, ¿no?, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y las quemó en el valle del Cedrón, y convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de los pueblos. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica,
que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Léanlo porque está en la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre este rey? Es tan bonito, ¿no?, lo que nos dice. Yo quiero leerlo con vosotros. Sí, querido amigo, quiero leerlo contigo el día de hoy para que tú veas cómo la palabra del Señor habla de este siervo, de este varón, de este rey, ¿no? Y si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24, dice: asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, hechiceros, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Qué bonito, ¿eh? No hubo otro rey que se convirtiera, dice la palabra de Dios, ¿no?, con todo su corazón, de toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te pide eso a ti. Te pide que, y a mí, que nos convirtamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces es muy importante, queridos radioyentes, que escuchemos la palabra de Dios, que hagamos conforme a la palabra del Señor, que tengamos en cuenta todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, todo ello. Yo quiero que ahora vayamos a el libro de Éxodo, capítulo 20, porque ahí tenemos los 10 mandamientos reales, que están. Tú coges tu Biblia, la Biblia que tengas en tu casa, cógela, cualquier versión católica, la que tú quieras, tú cógela en estos instantes y lee Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 nos dice la palabra del Señor cuáles son los 10 mandamientos, que dice que fueron escritos con el mismo dedo de Dios, escritos, esculpidos en unas tablas con el mismo dedo de Dios. Y mira lo que dice en el mandamiento 1, está en el versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con lo cual, tú no puedes adorar ni tener ídolos de nada, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Okay? Es muy importante entender esto. Dios, nuestro Dios, es un Dios exigente. Los 10 mandamientos es como la Constitución en la sociedad. La Constitución es la base legal de un país, en la cual se fundamentan todas las demás leyes. Se fundamentan. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el primer mandamiento, no el 10º, el 9º, pero da igual porque los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Pero el primero nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice muy claro. Así que saca de tu cartera todas las estampitas, todas las cosas, todas tus creencias, todas tus... ¿no? Porque Dios tenemos que ponerlo primero sobre todas las cosas y no tener otros dioses. Hay quien tiene como Dios al trabajo, hay quien tiene como Dios al amigo, hay quien tiene como Dios a la bicicleta. ¿Y tú qué haces? Yo bicicleta. Y vas a la iglesia: no, es que no tengo tiempo. ¿Y qué haces? El domingo: no, es que estoy montando en bicicleta. Bueno, pues ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Hay quien, su Dios es la tecnología. ¿Y qué haces? No, yo estoy con el Facebook todo el día. ¿Ese es tu Dios?
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento está en el versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, a ángeles, etcétera, todo lo que tú quieras, ¿no? Vírgenes, santos, si piensas que están en el cielo. Lo que sea, no te harás ninguna imagen, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es clarísima la palabra de Dios, porque yo soy tu Dios, fuerte. Aquí nos describe cómo es Dios, y dice fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, ese es el primer y segundo mandamiento. El primer y segundo mandamiento. Entonces, cuando le leen a Josías los mandamientos y se da cuenta de que dentro del templo había de todo y que se adoraba de todo y se le rezaba a todos esos dioses que había, menos a Dios. Dijo, aquí no estamos cumpliendo. Y no solo eso, sino que además dice, ¿no?, que tienen castigo, no te inclinarás ni las honrarás, ¿no?, porque yo visito la maldad, la maldad. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, muy importante, ¿no? Otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, que se lo leyeron al rey Josías, ¿no? Se lo leyeron. Y por eso el rey Josías se asustó tanto, ¿eh? Y mira lo que dice, vamos a el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 9. Y dice, no se ha hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Versículo 10, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Dios. Es clarísima la palabra del Señor, es clarísima. Yo estoy ya cansado de ver, ¿no? Porque mis hijos me piden, papá, quiero ver esta película de dibujos animados. Y lo primero que les tengo que decir, ¿tiene brujo? ¿Tiene hechizo? ¿Tiene, ay, papá, ya empiezas, entonces así no vamos a ver nada? Es que está tan metido, igual que estaba en estos tiempos, está tan metido dentro de la sociedad que la gente le gusta, le atrae eso. La gente busca eso. La gente cree más en el brujo, en la divina. Cree más que en Dios. ¿Cree más? Cree más que en Dios. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que me va bien. Eso es lo que tú te crees que te va bien. Porque el único que puede darte paz, felicidad, armonía en tu vida es Dios, Cristo, el único. Qué bonita es la palabra del Señor. Todo esto que estamos escudriñando y que estamos leyendo el día de hoy, es muy importante que lo interioricemos. Si nosotros leemos la Biblia, ya no es que esté el pastor Miguel hablando en la radio o que haya un cura, un sacerdote diciendo, no. Aquí es lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, cuando a mí, en el año 1997, el Señor me saca de España y llegan y me dicen, oye, Miguel Ángel, ¿no? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios.
yo me convierto. A mí me ocurre parecido a cómo le sucedió a el rey Josías. Yo dije, ¿qué? ¿Eso está en la Biblia? Yo no sabía, yo era un ignorante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que como borreguitos, ¿no? No lee que el evangelio tal, que el evangelio cual. No, estas cosas están en la Biblia. En la Biblia está todo, todo, absolutamente todo. Todas las cosas. Entonces, uno entiende que está errado y que la única forma de poder cambiar es escudriñando, sabiendo qué es lo que quiere Dios de ti a través de la palabra, a través de su palabra. La Biblia es magnífico. Y eso es lo que le sucedió al profeta Josías, lo que me sucedió a mí y lo que te va a suceder a ti. Si empiezas a leer la Biblia, aquí nadie te está diciendo que te conviertas a una religión. No. Tú lee la Biblia, porque a quien te tienes que convertir es a Cristo. Tú lee la palabra del Señor. Tú tienes que abrirle el corazón a Cristo Jesús que entre en tu vida, a Dios que entre en tu vida, pedirle al Espíritu Santo que entre en tu templo, que es tu cuerpo. Si lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, y Él es el que te va a guiar. Entonces, cuando eso sucede, ¿no? Tu vida cambia. Vamos a ver, si yo para estudiar una carrera tuve que estudiar un libro, que si de marketing, que si de administración, que si de contabilidad, ya me salían de las orejas, ya no sé, ¿no? Tanto libro, tanta clase, ¿no? Libros que ahora, como he dicho antes, no sirven, va cambiando, evolucionando las ciencias. Y si quieres saber de Dios, ¿qué libro tienes que coger? La Biblia, la palabra de Dios. Eso fue lo que le sucedió a el rey Josías. El rey Josías descubrieron el libro, se lo leyeron y dijo, ¿qué? Esto hay que cumplirlo. Aquí hay un pacto de Dios que todo nos va a salir bien si cumplimos la palabra del Señor. Así que yo les animo, mis queridos hermanos, para que todos ustedes busquen a Dios de corazón, con su palabra, todos ustedes, ¿no? Lean la Biblia, lean la palabra del Señor, lean la palabra de Dios. Amén, hermanos, amén. Bueno, el otro rey que me fascina, es el rey Ezequías. Y si nos vamos también a Segunda de Reyes, ¿no? Algo curioso tanto del rey Josías como del rey Ezequías es que los padres de estos reyes fueron reyes malucos, ¿no? Malucos. Entonces, esto es impresionante cuando uno lee esto, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, cuando uno lee el padre de Josías, que fue Manasés, y dice que fue un rey malísimo, ¿no? En el capítulo 21 de Segunda de Reyes, versículo 2, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Fue un Dios malísimo. Con el rey Ezequías sucedió igual. Tuvo un padre que fue una joya, terrible. Horrible fue este señor, el rey Acab, ¿no? Si nosotros lo leemos, está en Segunda de Reyes, capítulo 16, ¿ok? Dice que en el versículo 3, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Quemó a uno de sus hijos en el fuego, este rey, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos, sobre collados, debajo de todo árbol frondoso. Fue un Dios nefasto. Un rey nefasto, un rey terrible, el rey Acaz, el padre de Ezequías. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a ver.
Nosotros somos personas independientes. Hay un refrán por ahí que dice, de tal palo tal astilla. No. Discúlpame, pero aquí de tal palo tal astilla, no se ve eso en la palabra de Dios. Nosotros de nuestros padres, ¿no? Vamos a tener ciertos hábitos, ciertas costumbres, todos en función del entorno donde vivamos, los colegios, la cultura, el país donde nos criemos, pues vamos a tener una cierta. Pero después cada uno de nosotros, vamos a ser responsables de nuestros actos, vamos a ser independientes. Yo no puedo decir, yo no sigo a Dios, yo no leo la Biblia porque mi papá no la lee, mi mamá no me enseñó a leerla. No, tú eres responsable de tus actos, de tu vida, eres responsable. Es como decir, oye, yo no soy abogado porque mi papá no fue abogado. ¿Cuántas personas ves tú por el mundo adelante que los hijos tienen las mismas profesiones que los padres? Entonces, tú eres independiente a tus padres. Entonces, que tu padre, tu madre no busca a Dios, que tu padre o tu madre es un mal elemento, da igual, tú busca a Dios. Porque tú tienes aquí el caso de dos reyes que fueron magníficos, del rey Ezequías. La palabra del Señor habla tan bien. Mira lo que dice en el capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Qué bonita, ¿no? La palabra de Dios, cómo habla de este rey. Dice que fue un rey magnífico, un rey al cual Dios prosperó grandemente. Un rey que Dios hizo milagros. Porque hay un pasaje que a mí me conmueve cada vez que lo leo. Y es cómo cayó enfermo, pero enfermo de muerte. No dice la Biblia qué enfermedad tuvo. ¿No? Tampoco nos serviría mucho porque las enfermedades de hace 2700 años eran diferentes a las de ahora. Pero nos dice en el capítulo 20 de que enfermó de muerte. Y fue a verle el profeta Isaías, trayéndole palabra de Dios, y le dijo, en el versículo 1, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. ¿Y él qué hizo? ¿Te crees que se puso a renegar de Dios? ¿Te crees que se puso ahí a...? No, él, tumbado que estaba enfermo, ¿no? Dice que en el versículo 2 volvió su rostro a la pared y oró a Dios. Y mira lo que dice en el versículo 3, su oración, Te ruego, oh Dios, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces estaba orando, ¿no? Y ya el profeta Isaías se estaba retirando, que dice que iba por el patio del palacio. Y al profeta Isaías Dios le hablaba al oído. Entonces le habla a Dios y le dice, mira, vuelve y di a Ezequías que he oído tu oración, he visto tus lágrimas y que yo le sano. Así dice, y que en el versículo 6 añadiría a tus días 15 años, que le iba a dar 15 años más de vida. ¡Wow! Si es que cuando uno está en los caminos de Dios, cuando uno hace lo recto y lo justo, nosotros tenemos la potestad de pedirle a Dios, de clamarle a Dios. Ante las pruebas, los problemas, enfermedades, circunstancias económicas, lo que sea. Y Dios te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios
Nuestro Dios es un Dios real. Amén. Es un Dios real. Bueno, muchas gracias, mis queridos hermanos, porque este día hemos estado aquí escudriñando sobre estos dos reyes, escudriñando la palabra de Dios. Muy importante que leamos juntos la Biblia.